Todos tienen una madre, ninguna como la mía. Mamá, quiero decir que eres importante para mí. Mamá, tú eres la mejor de las madres. Feliz día, mamita linda. Gobierno Regional de Cajamarca, por una gran región. Muy bien, continuamos con Enfoque Informativo y está en nuestros estudios el presidente de la comisión organizadora para el segundo congreso de la Unidad de las Rondas Campesinas de Celendín, Walter Castañeda Bustamante, a quien vamos a dar la cordial bienvenida. ¿Qué tal, Walter? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, amigo Tito, presentes acá en Enfoque Informativo, pues para poder conversar acerca de la organización campesina más fortalecida en el país, que es nuestras rondas. No, definitivamente las rondas campesinas, una organización que está en las comunidades campesinas, ¿no? Y que han contribuido a la pacificación del país, pero también hoy están contribuyendo al desarrollo de cada uno de sus pueblos. Walter, ¿cómo está la organización rondera en la provincia de Celendín? Como organización en las comunidades campesinas, a nivel distrital, a nivel provincial. Bueno, en Celendín, haciendo un recuento histórico, en principio por los años 70, cuando comenzó a crearse pues, las rondas campesinas, quizá por la falta de autoridades, por la ausencia de autoridades en territorios campesinos, rurales dentro de Celendín y de Cajamarca, pero también por los grandes abusos que se cometió dentro de los territorios, algunos masacres por parte de algunas autoridades como la policía también. Se ha formado esta ronda con un fortalecimiento enorme, pero lamentablemente cuando entró el gobierno de Alan García, comenzó a dividir la organización rondera a través de sus rondas pacíficas. Y hubo intentos de unificación, pero seguimos con el gobierno de Fujimori, por los 90, cuando nuevamente comienza a dividir aún más las rondas campesinas, formando los comités de autodefensa. En ese sentido, para nosotros como campesinos, para nosotros como ciudadanos de los territorios rurales, hemos tenido un trabajo arduo de unificar las rondas campesinas. Entonces, hace 3 años en Celendín, ya en junio del 2010, se hizo el primer congreso de unificación de estas rondas, en donde ya nosotros estamos fortaleciéndonos más, estamos unificados, porque anteriormente pues el gobierno lo que trató es de hacernos pelear pueblo contra pueblo y endormecernos prácticamente para que ellos lleven grandes cantidades de dinero, como es la minera por ejemplo, o de los proyectos de desarrollo hacia sus intereses personales, ¿no? Claro. En ese sentido es bueno aclarar que Celendín al momento, a la actualidad, estamos ya fortalecidos, estamos unificados y estamos reorganizando, pero también capacitando a todas las bases ronderas de la provincia de Celendín. Qué bien que se esté trabajando en ese sentido de ir fortaleciendo la organización rondera, porque además de hacer un trabajo para garantizar la seguridad en sus comunidades, también es una organización pues, que propone el desarrollo de sus comunidades de acuerdo a sus costumbres, ¿no? Y qué bien que estén en ese camino, porque de hecho los gobiernos pretenden dividir una organización tan fuerte que ha cumplido como fiscalización también, por ejemplo, el tema de los proyectos de inversión. En el 2010 se desarrolló el primer Congreso de Unificación, ¿no? Se está trabajando el segundo Congreso de Unificación para el 29 y 30 de junio, que va a ser en Celendín, pero el trabajo previo, ¿cuál es en este momento? Así es, yo creo que es de conocimiento público ya que el segundo Congreso de Unidad de las Rondas Campesinas de Celendín va a ser el 29 y 30 de junio, pero antes de ello estamos haciendo algo importante dentro de las bases ronderas en Celendín, y no solamente en Celendín, también en la región Cajamarca. El quien te habla también es secretario de Educación y Cultura de la Federación Regional de Rondas en Cajamarca. Ya. Entonces estamos cumpliendo un plan de trabajo donde nos hemos trazado las metas pues, de poder hacer las escuelas ronderas en toda la región. Y en Celendín estamos haciéndolo en todos los distritos de la provincia de Celendín,
con la finalidad de poder alcanzar, pues, todos los instrumentos necesarios dentro del marco legal normativo nacional, internacional que poseemos las rondas campesinas. ¿Qué distritos ya se han realizado estos eventos de capacitación rondera? Sí, anteriormente ya se hizo escuelas ronderas en Selendín. El 17 de mayo, el 17 de abril estuvimos en el distrito de Miguel Iglesias. ¿Ya? Incluso también se juramentó una base importante de ronda, una base femenina, pero también se hizo una escuela rondera. Correcto. El 25 de abril estuvimos en la Libertad de Payán con 29 bases de ronda, Ah, qué bien. en donde también estuvo la presencia del gobierno regional, pues ante la presencia de los ronderos se hizo la entrega de una ambulancia, en donde se hizo una escuela importante. Ahí se habló de temas, no solamente de temas de justicia, de administración de justicia, sino también se tocó los temas, pues, del desarrollo, del modelo de desarrollo que nosotros queremos dentro de nuestros territorios rurales, ¿no? Y justamente todos los campesinos, todas las rondas campesinas, indígenas que somos nosotros, hemos llegado a la conclusión que ha sido, es y será el modelo de desarrollo siempre la agricultura y la ganadería. Estuvimos también en Oxamarca. También estuvimos conversando y capacitando algunas bases, como también convocando al segundo Congreso de Unidad para Selendín para el 29 y 30 de junio. Y el 24 de mayo vamos a estar en Cortegana, el distrito de Cortegana, con 46 bases de ronda, donde ahí vamos a estar, pues, tratando temas importantes como pluralismo jurídico, por ejemplo, Correcto. como la administración de justicia, como derechos internacionales, tratados internacionales, derechos indígenas, y a la vez también vamos a tocar, pues, cuál es el rol de rondas campesinas, y también promover el liderazgo juvenil, ronderil, ¿no? Correcto. Para poder seguir y continuar esta gran tarea que nuestros antepasados ronderos, héroes ronderos, nos han dejado, y nosotros tenemos que continuar por la liberación de nuestros pueblos. Así es. Y justamente sobre este tema yo quería preguntarle, el presidente de la República, Ollanta Humala, en una entrevista hace unos días ha manifestado de que en la sierra peruana no hay comunidades originarias, comunidades nativas o indígenas, y que esos pueblos solamente existen en la parte de la selva peruana. Por tal motivo, las consultas para imponer un proyecto minero, un proyecto petrolero, una actividad extractiva, se va a hacer solamente a las comunidades nativas que existirían en la selva y no en la sierra peruana. Y Cajamarca estamos viviendo un momento muy complicado por el caso Conga, ¿no? Y nosotros sabemos que existen comunidades originarias, indígenas. ¿Cómo asumen estas declaraciones del presidente de la República y qué van a plantear al respecto? Bueno, en principio nosotros, haciendo un análisis y viendo, pues, la realidad en el país, yo creo que al presidente Ollanta Humala, nosotros como rondas campesinas, hay que decirle que nosotros como cajamarquinos somos indígenas. Somos indígenas, y en la costa también tenemos pueblos indígenas, en la selva de igual forma, es decir, que todo el país tiene pueblos indígenas. Y hay que decirle que él cumpla, pues, el artículo 55 de la Constitución Política, en donde los tratados internacionales que el gobierno peruano ha firmado ya, como el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, pasa a ser parte del derecho nacional. Entonces nosotros pedimos que se cumplan esos tratados internacionales, que tenemos un conjunto de derechos para los pueblos indígenas. ¿Cómo demostrar, Walter, de que somos un pueblo indígena? Así es, pero antes yo creo que si Ollanta Humala más se fija en la normatividad nacional, ¿no? Vamos a hablar de la madre de las leyes, que es la Constitución Política. Hay que pedirle que revise, pues, el artículo 2, inciso 19 de la Constitución Política. Hay que pedirle que revise el artículo 149 de la Constitución Política, donde habla sobre las rondas campesinas, las comunidades indígenas incluso, y sus funciones jurisdiccionales. Pero también está estipulado en la cuarta disposición de la Constitución Política. Y además, para la justicia ordinaria, nosotros decimos que tengan en cuenta, pues, además de todas las leyes en la Constitución Política, el artículo 18, inciso 3 del Código Procesal Penal, por ejemplo, donde a ellos les limita intervenir, pues, en casos que nosotros como comunidades indígenas o rondas campesinas estamos interviniendo. La pregunta, ¿cómo demostrar si somos o no pueblos indígenas? Exacto. Yo creo que esa pregunta ha entrado a debate nacional, internacional en la actualidad. Así es. Y
Hay dos formas de considerarnos o demostrar que somos pueblos indígenas. De demostrar, a ver. Tenemos dos criterios. El primer criterio es el criterio subjetivo, que cada persona natural de un pueblo rural, de una comunidad indígena, se considere o tenga la conciencia de ser indígena. Ese criterio es subjetivo. Pero también tenemos un criterio objetivo con dos hechos, por ejemplo. En el criterio objetivo tenemos el hecho histórico, que como cajamarquinos nosotros somos descendientes de culturas desde antes de la llegada de los españoles, desde antes de la conquista, que son los caxamarcas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de Selendín, ya nos vamos a Selendín, ahí tenemos la fusión de tres culturas, desde antes de la llegada de los españoles, desde antes de la conquista, que son los caxamarcas, los chachapoyas y los coremarcas. Por supuesto. ¿No? Y hay que hablar, por ejemplo, de la guerra que hubo entre esas dos culturas, incluso en la provincia de Selendín. En ese sentido, nosotros, ese hecho histórico de provenir de esas culturas desde antes de la llegada de los españoles acá, desde antes de la conquista de la colonia, nosotros hemos arrastrado un conjunto de costumbres, un conjunto de culturas, formas de vida, nuestras propias instituciones, y que a la actualidad nosotros sí nos consideramos pueblos indígenas, que es un hecho actual ya, que conservamos parte de esas instituciones, parte de las costumbres y parte de las culturas. Por ello somos indígenas. El tema de hablar es una lengua originaria, por ejemplo, decir hablo el quechua solamente porque hablo quechua no es porque sea indígena, claro. O porque los que hablan shipibo, por ejemplo, simplemente sean indígenas, no. Puedo yo hablar castellano o la lengua que yo quiera hablar, pero si yo me considero indígena y conservo mi cultura, conservo mis instituciones, como en las rondas campesinas, por ejemplo, conservamos nuestra propia institución jurídica. Entonces, incluso cuando pueblos indígenas hacen una migración, por ejemplo, de las zonas de la selva hacia la costa, supongamos, y que el Ministerio de Energía y Minas tanto está empeñado junto con el presidente Ollanta de decir que nosotros como pueblos altoandinos o como pueblos costeros no somos indígenas, es un error y es una equivocación o es una actuación de mala fe del gobierno, pienso. Lo que quieren ellos es imponer la actividad minera en caso de Cajamarca, en la cabecera de Cuenca, como de lugar, ¿no? Exacto. Para explicar un poco más a fondo este tema de pueblos indígenas, por ejemplo, es necesario aclarar que si una comunidad indígena o un pueblo indígena migra a un lugar y se asienta en otro lugar, supongamos de la selva hacia la costa o de la sierra a la costa, y siguen conservando sus costumbres, sus instituciones, su forma de vida, su cultura, siguen siendo pueblos indígenas, se los tiene que tratar como son, como tales. Correcto. Y ese conjunto de derechos internacionales o nacionales que tenemos se tiene que cumplir, y al Estado le decimos que cumpla. Y que en cuanto, por ejemplo, al artículo 58, donde precisamente el tema ya en el artículo 58 de la Constitución Política, donde nos dice que el Estado es soberano sobre el uso de los recursos naturales, ¿no? El Estado es quien decide. Si nosotros ya le decimos somos pueblos indígenas al Estado, hay que decirle que nosotros somos dueños del territorio. Y tenemos ahí el derecho a la libre determinación, por ejemplo, en el artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas. Le decimos que nosotros tenemos el derecho a la libre determinación y nosotros decidimos nuestro propio modelo de desarrollo, decidimos nuestro propio modelo de justicia y nosotros somos dueños del territorio. Correcto. Es decir, tenemos derecho a un territorio y el territorio no es solamente una parte del territorio, implica que somos dueños del agua, somos dueños, por ejemplo, de los bosques, del subsuelo, del suelo. ¿Por qué? Porque nosotros como indígenas, como rondas campesinas en Cajamarca, por ejemplo, hablando del caso Conga, nuestras lagunas, nuestros minerales, nuestra tierra, nuestros ríos, nuestras cuencas, somos dueños nosotros porque estamos porque ese recurso está dentro de nuestro territorio. Correcto. Y por lo tanto, el Estado primero tiene que pedir el consentimiento a Cajamarca, cosa que no lo ha hecho. Es decir, antes de hacer una concesión, antes de dar una concesión a una empresa del Estado, primero tiene que consultar y por eso hay que respetar el derecho a la consulta previa al consentimiento, ¿no? Correcto. Muy bien, Walter Castañeda, creo que va a haber un tiempo más adelante para poder convocarles y ir discutiendo estos temas, ¿no? Para el conocimiento de la población y tenerlo claro sobre este tema y que Cajamarca definitivamente tiene que elegir su propio modelo de desarrollo. Muy amable, muchas gracias. Igualmente, gracias. Muy bien, y a seguir trabajando por fortalecer la organización rondera en nuestra región de Cajamarca y especialmente en Selendín. Vamos a una pausa comercial y retornamos.